amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 6 de Resilientes. El día de hoy, como podrán ver, no estoy solo y es un gusto para mí, hermana, que hoy nos esté acompañando. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Resilientes. No, bueno, pues le doy gracias a Dios por la invitación de ustedes y bueno, tuvimos muchas trabas, ¿verdad? Al principio para poder estar aquí hoy, pero yo creo que las trabas son promociones de parte de Dios para trabajar para la obra de Dios. Si no hubiera oposición, estaríamos preocupados porque no tendríamos enemigo por quien luchar, pero le damos gracias a Dios por este tiempo. Les agradezco de verdad que hayan considerado para estar aquí con ustedes y me dejaron sorprendida con el trabajo tan hermoso que están realizando. Felicidades, de verdad. Muchas gracias, hermana. Pues sí, como bien dice, de repente se presentan trabas, ¿verdad? Creo que el camino de todo cristiano, ¿no? Siempre es con trabas, a veces dificultades, pero el día de hoy queremos hablarles de algo muy especial. Queremos hablarle acerca, pues, hace tiempo yo escuchaba eh, acerca de un corazón misionero Ujú, y esa palabra yo no la entendía eh, así tal cual, pero la escuchaba y la veía por todos lados. Entonces, hermana, digo, vamos a irnos por partes, no me quiero saltar. ¿Cómo fue que en un inicio usted conoce el Evangelio? Porque hace rato hablábamos de que pues no, antes no creía en Dios, ¿verdad? ujú. Literalmente no creía. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Bueno, fíjate que yo creo que todos tenemos un encuentro con Dios y hablo en general porque pasa y a veces no nos damos cuenta que es diferente. Yo recuerdo cuando era niña, alguna vez vi una película de la crucifixión de Jesús y me quebrantó mucho. Y yo decía, pero ¿por qué le hicieron eso? Y mi mamá me explicaba, me decía, no, eso ya pasó hace muchos años. Pero yo desde ahí sentí como que esa inquietud por Jesús. Pasó, tuve una experiencia muy hermosa de niña, que me acuerdo que clarito vi a Jesús y me dijo, vente, te voy a enseñar algo. Y yo vi cómo me llevaba por la ciudad y llevaba volando y sentía hasta el frío, ¿no? Y el aire y así. Y me decía, tienes que llegar a tu casa porque te tienes que ir mañana a la escuela y te quiero dar unos regalos. Entonces llegué a la casa, yo vi cómo me aparecían los regalos y después me despierto, voy corriendo para ver los regalos, no había nada, y me puse a llorar. Y ya mi mamá me dice, ¿qué tiene? Y digo, es que vino Jesús y me dijo que me había dejado mis regalos, yo no veo nada. Y bueno, pasó. Ya estando aquí en el tiempo completo, porque fue un proceso también muy hermoso, primero pues Dios me llevó a experimentar la enfermedad de mi madre, donde ahí es cuando dice uno en su palabra, ¿no? Y lo entiendes, que todas las cosas nos ayudan para bien. Parecería algo tan difícil como una enfermedad de 3 o 4 años casi, que estuvo en hospitales. Llegábamos al hospital y nos decían insuficiencia renal crónica, está por morir. Y fueron unos años de zozobra, de inquietud, pero ese fue el proceso necesario para que una hija incrédula creyera. Recuerdo que mi mamá tuvo una experiencia muy hermosa donde salió del quirófano, noté una expresión en su carita muy especial, muy, muy contenta, y me dijo, viví una experiencia muy hermosa, me fui por el túnel, vi a tu papá, vi a mi hermano, gente que ya se ha ido con el Señor, y me dijo que Dios le dijo, porque vio una esfera muy gigante, dice, con una luz muy especial, y esa esfera le dijo, salió una voz que le dijo, dime tus pecados. Y entonces mi mamá dice, pero señor, si tú lo sabes todo. ¿Y qué le dijo a mi mamá, no? Pues dímelo, pero le dijo el señor, tú me lo tienes que confesar con tu boca. Entonces mi mamá empezó a platicarle su vida y dice que vio como una película de toda su vida en segundos, me dice. Ya le dijo el señor, bienvenida, adelante. Y dice mi mamá que titubeó al entrar. Y le dijo, ¿qué te preocupa? Dice, me preocupa mi hija Nara, o sea, yo, que era la oveja negra. Yo le preocupaba a mi mamá y me dice, es que me preocupa, está muy perdida, no cree en ti. Mi otra hermana, mi hermanita Cintia, pues sí creía y todo, ¿no? Entonces, mis tipos de amistades, toda mi vida. Imagínate tanto que recuerdo cuando leí ese versículo que dice la palabra, te envaneciste en tu conocimiento cometiendo con avidez hechos vergonzosos, ajena de la vida de Dios por la dureza de tu corazón, esa fui yo. O sea,
Desde los 11 años leyendo libros de psicocibernética, parapsicología, hipnosis. Me gustaba mucho todo lo que es el humanismo. Entonces, eso me tenía como muy perturbada para creer en Dios. Eh, Pasaron algunos meses, fue un pastor a ver a mi mamá, te repito, yo era incrédula, escéptica totalmente, y me dice el pastor, siento muchas ganas de, Dios siento, me pone en mi corazón orar por ti. Pasó, pero primero cuando oró por mi mamá me pasó algo impresionante, porque cuando ora por ella le dijo el Señor a través del pastor, pero si tú me pediste regresar, porque mi mamá le decía, ya me quiero morir, mi mamá murió a los 52 años, y me decía, ya me quiero morir, ya me quiero morir. Y entonces el pastor le dijo, el Señor a través del pastor le dijo, pero si tú me pediste regresar. En ese momento como si me hubieran quitado un velo. Primero me cayó el 20 que Dios sí existía. Dos, que se iba a morir mi mamá. Que sí se había regresado por otra oportunidad y que yo le preocupaba. O sea, fueron así como que todo lo que vino el kit completo, ¿no? De lo que estaba pasando sobre mi vida. Y fue ahí cuando empecé a preguntarle a Dios. Yo creo que una vez me la llevé a Cuernavaca mi mamá con un doctor especialista y no sé qué. No se quiso quedar en la clínica. Y venía yo de regreso y escuchaba una anécdota de, no sé si has escuchado la de los tres arbolitos de Mariano Osorio. No. Está padrísima, se la recomiendo. Ojalá que les pongas el link por aquí en el video, porque empieza la historia de tres árboles que tenían muchos sueños, ¿no? Y hay un árbol que habla de que yo quiero ser un cofre de tesoros, decía. Y yo quiero tener los tesoros más importantes del mundo. Y luego otro decía al otro arbolito, yo quiero ser un gran barco para llevar a mucha gente, quiero llevar a reyes y quiero llevar a gente importante, ¿no? Y el otro barco dice, yo quiero que cuando me vean y piensen la gente en mí, piense en Dios. Pasó el tiempo, el primer barco se hizo, sí, una caja, pero fue una caja de animales, de alimentos de animales. El siguiente caja fue una pequeña lanchita en un mar de Galilea, nada espectacular. Y el tercer árbol, pues era un árbol que se quedó abandonado los tablones durante muchos años. Entonces ya cuando llega la historia, yo venía escuchando esa historia y me acuerdo que y ese primer árbol, pues no se dio cuenta que sus sueños se hizo realidad cuando pusieron a Jesús, el tesoro más grande, ¿no? Eso me quebrantó tanto, así como que dije, Dios, porque yo tenía muchos sueños locos. Yo quería hacer centros joyeros, yo quería tener helicóptero, quería tener centros joyeros en diferentes países, o sea, así me proyectaba muy grande, ¿no? Y yo le decía a Dios, pero es que, ¿qué van a ser mis sueños? ¿Cómo van a ser mis sueños? Y me acuerdo que una vez en un devocional aquí en mi tiempo completo, no, yo venía al devocional de tiempo completo porque por iniciativa, yo no estaba en el tiempo completo. Y entonces me acuerdo que hubo una palabra profética y el Señor me dijo, tú te estás preguntando qué va a ser de tu futuro. Yo lo que te digo es que tengo mejores planes para ti. Y eso me quebrantó, así como que wow, ¿no? Pero yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué no te conocí antes? Porque yo entré al instituto bíblico a los 33 años. Y me dijo el Señor, es que tú ya me conocías. ¿Cómo? Y me recordó el sueño de niña. Yo te llevé a volar, me dijo, por la ciudad, yo te llevé y te di regalos. Pero no son los regalos físicos como los que tú pensabas. Te di dones para servirme a mí. No, pues hubieras visto el chilladera. Y dije, wow, ¿no? ¿Cómo el Señor te sorprende? Ya después, bueno, pasó el tiempo, mi mamá fallece, yo ya llego a Cristo, gracias a Dios. Y siempre desde el principio hubo siempre una inquietud muy grande por hacer inicios. Yo tenía mucha facilidad para venderle a la gente, yo tenía joyerías, vendía oro, y yo siempre tenía mucha facilidad para decir a las personas cómo iniciar su negocio. O sea, siempre me llegaban las nuevas y les explicaba, mira, tienes que hacer esto, tienes que vender esto, y vas a cobrar así, y esto es lo que... Y me fascinaba llevar a la gente a que tuviera sus inicios de negocios, y me llegaban la gente siempre. Y siempre les enseñaba cómo tener su mercancía, y hasta le puse en un Face una vez. Ahora entiendo por qué me encantan los inicios de todo. Porque desde que estaba en mi negocio también me encantaban los inicios, ¿no? Y ya cuando ya veía la gente que se maduraba en el negocio, ya se iba a otra joyería, pero yo siempre tenía gente que estaba iniciando, iniciando. Y de ahí me empecé a marcar en mi corazón, decía, ¿por qué me gustan tanto los inicios? Y era eso, era el llamado misionero. Los misioneros somos, como decías, el corazón del misionero. Estamos conscientes de que vamos a iniciar y siempre va a ser picar piedra. Siempre vamos a llegar con la maleta de ropa tal vez. Bueno, ahora que ya tienes un poquito más de experiencia en las misiones, te das cuenta que tienes que llevarte tu bocina, que tienes que buscar llevarte tu pantallita si es posible.
y ya tienes como una noción de lo que tienes que llevar, ¿no? Al principio. Pero tú sabes que vas a llegar a dormir tal vez en el piso, vas a saber entender que el campo misionero es eso, el inicio de todo. Vas a pensar primero en comprar unas 5 sillas, vas a empezar primero, a lo mejor te quedas, no, es que no, tengo que comprar las sillas, tengo que comprar esto porque sabes que la gente va a llegar y va a empezar el señor a trabajar. Imagínate, me acuerdo una vez en Honduras, pues es importantísimo el púlpito, ¿estás de acuerdo? Para predicar. Pero no había recurso, es que es difícil, siempre el campo misionero así es, todos empezamos en ceros, ¿no? No me quejo, ¿ok? Y entonces me acuerdo que empecé a hacer mi púlpito de cartón. Pero lo hice bien padre, ¿eh? O sea, no crean que así, bien profesional, ¿no? Y son cosas que se van marcando en tu corazón. Fíjate que algo que, bueno, siempre me ha permitido el Señor experimentar, es que estando en el lugar, en ceros, como que el Señor te empieza a poner una noción de que el trabajo. Algo que he visto a través del campo misionero es que el Señor nos da una visión previa donde no se ve. O sea, haz de cuenta que dice en esta ciudad y tu corazón te dice, aquí va a haber una iglesia. Te lo sientes tu corazón. Aquí hay gente para la iglesia. Y tú llegas a una ciudad y llegas a un lugar y lo persiste. O sea, aunque la gente dice, estás loca, ¿cómo crees? Aquí no hay nada, ¿no? Está como la anécdota del cuate que llega a una ciudad donde nadie usa zapatos, ¿no? Y de repente dice, no, a mí mándame todos los zapatos aquí porque aquí todo el mundo le va a vender zapatos. Tiene la noción porque no hay. Y así nos pasa a los misioneros. Algunos dicen, estás loca, ¿cómo crees? Esa ciudad está bien complicada. Mucha... Y es ahí, es que aquí es. Y ese es un sentir especial que tiene tu corazón como misionero. Sí, quiero hacer un paréntesis porque, bueno, creo que Dios en este caso fue capacitando, ¿no? Yo creo que me atrevo a decir igual a aquellas personas que tal vez se puedan identificar o que han sentido el llamado a las misiones, incluso antes de conocer, el Señor ya estaba tratando, estaba poniendo y depositando ese sentir, siempre estaba capacitando gente, siempre estaba de otra forma, pero siempre estaba con la visión de ir y plantar, de ir y hacer, de hacer crecer las cosas. Eso me causa mucha impresión porque cómo es que todo se alinea a la voluntad de Dios, ¿no? Inclusive cuando nosotros somos necios, todo Ajá. se va alineando hacia el propósito de Dios. Y y bueno, que a lo mejor hoy lo decimos con risas, ¿verdad? Pero hacer un púlpito de cartón, porque era lo que había, ¿no? Era lo que había en ese momento y Así era es. algo que se necesitaba. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿lo terminó? ¿Lo hizo bien? No, pues me quedó muy padre, la verdad. Por ahí están las fotos. Le hice una parte en color rojo, una parte en color blanco, una parte en color azul, el color de nuestro Leeds. Y le puse el púlpito. Ese púlpito terminó en el presidio de mujeres, porque no había púlpito para ellas. Y dije, pues me voy a traer mi púlpito de cartón, porque gracias a Dios llegó una familia que su esposo era carpintero. Y de repente de esas cosas que levanta el púlpito y se descompuso de abajo, ¿no? Se desprendió. Yo creo que le dio sentir al hermano y ya me dice su esposa, hermano, mi esposo le quiere enseñar algo. Y ya llegué y era un púlpito de madera. Y así es que este púlpito lo queremos donar nosotros, ¿no? Por cierto, saludos a mi familia preciosa Eso allá en fue Tela, en en Honduras, Honduras, en Honduras. que fue su primer viaje misionero, por así decirlo. No, el último. No, mira, fíjate que ahí les va la historia de los viajes misioneros, de cómo empezamos. Yo llegué al tiempo completo a los 33 años y en el primer año ya que estaba estudiando, me mandan a Puebla, a San Francisco se llama. Ahí fui con la hermana Norma Torres, que para mí es mi maestra de misiones. Y entonces ahí estuvimos trabajando casi un año y con previo a abrir la ciudad de Ciudad Cerdán, creo que nos decía el apóstol, porque San Francisco era un pueblo literal, bicicletero, o sea, literal. Y era un pueblo, ¿no? Entonces, pues siempre la visión de tener la ciudad. Y la ciudad de Ciudad Cerdán, pues no se daba, porque aparte pasó algo bien curioso ahí pues pensamos en grande para hacer el primer día del amigo, ¿no? Del primer aniversario. Ujú. Entonces me acuerdo que los pastores que estaban en... Hay un pastor que viene aquí a la iglesia del Señor, que tiene una muleta que está encargado de la iglesia de los chavos que están en desintoxicación. Él tiene una casa de rescate.
Y entonces me dice el pastor José Luis, que ya está con el Señor, José Luis Almazán, me dice, dile al pastor que te traiga la obra de teatro que tienen ellos, dile al pastor que te traiga la música, tiene un tal chavo que tiene hasta disco, dile, el pastor te va a apoyar. Y así le hicimos, el pastor nos puede apoyar. Sí, pues que llegan. Entonces nosotros en el día viernes, bien emocionados, haciendo nuestra noche de guerra, adorando al Señor, ya habíamos entregado publicidad a todo el pueblo, habíamos quedado de que en Pueblo de Ciudad San Francisco íbamos a hacer la misión en el parque. Ahí vamos a poner todo. Dijo el hermano, no se preocupen, hay que verlo de poner un escenario, o sea, todo así en grande, ¿no? Y resulta que llega la policía de ahí del pueblo. Y entonces nos dice, oiga, ¿ustedes quién es el encargado de aquí? Ya me habla el hermano. ¿Qué pasó? Dice, es que no pueden hacer nada aquí. ¿Por qué? Dice, mire, quiero serle sincero. Si ustedes hacen algo aquí, la verdad están arriesgando su vida. Porque un pastor, de esos que ustedes traen, se quiso quedar, quiso hacer una iglesia y lo mataron. Le incendiaron su iglesia. Entonces, yo quisiera mejor evitar un problema con ustedes porque ya la gente se empezó a quejar por la publicidad. Esto estamos hablando que fue en Puebla. Fue en Puebla. La Ah. primera misión, te estoy hablando que yo tenía 35 años, 34, 35, yo todavía tengo 50. ¿Y qué pasó por su mente cuando le dice el policía, pues los pueden matar? Yo nada más les aviso. La verdad, ahí recibimos dos a veces amenazas de muerte, dos ocasiones. Y entonces le digo, pues le hablé luego a mi hermana Norma, ¿no? Porque Norma ya me había dejado encargada a mí. Y pues ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? Y ya Normita, no te preocupes, vamos a orar, Dios va a tomar el control. Pero pues sí, se siente miedito. Dije, ¿qué vamos a hacer? Luego el pastor ya viene de allá, ya la comida todo preparado para el aniversario, ¿qué vamos a hacer? Y en eso me dice el hermano encargado que había sido como presidente del pueblo, algo así, ¿no? Teníamos al hermano Félix ahí. Y dice, hermana, ¿y por qué no vamos a Ciudad Cerdán a ver si nos dejan hacer algo? Bueno, está bien, de un día para otro, o sea, era el sábado que estábamos haciendo la noche de guerra para el otro día. Llegamos tempranito ahí a la comisaría de la Ciudad Cerdán, ahí enfrente de la iglesiota de Ciudad Cerdán Católica, pues nos van dando el lugar, nos pusieron escenario, nos pusieron, ¿cuántas sillas necesitan? 100 sillas. Nos hicieron todo, o sea, todo súper padrísimo. O sea, la misma autoridad de Ciudad Cerdán Nos apoyaron. les... Nos Órales. pusieron bocinas, nos pusieron micrófonos, nos pusieron escenario. Y dice, pues aquí está, adelante, háganlo de su show. Entonces, no hicimos en San Francisco, pero sí lo hicimos en Ciudad Cerdán. Se quedó fruto ahí, gracias a Dios. Ya después llegó un pastor y bueno, entregamos la ciudad de Puebla, ¿no? Después de ahí nos empezaron a decir que teníamos que ir a Cancún y a Playa del Carmen. Yo me iba a ir con la hermana Adriana Iturriaga. Pero entonces cuando el pastor Jorge Ramírez supo que se iba a su amada, que le propone matrimonio y la dejó en la Ciudad de México, ¿no? Y ya nada más me avisa Adriana y me dice, Narita, te tengo que avisar, no voy a ir contigo ya no voy a ir a la misión de Cancún y de playa, pues no sé qué indicaciones tenga el pastor. Y yo así, ¿cómo? No, yo ya estaba bien emocionada de irnos al sureste, que ya íbamos a trabajar Cancún, Playa del Carmen. Y entonces me dice, no, pues yo no voy a ir. Y ya luego me dice el pastor, bueno, tú te vas de encargada, te vas a ir con Paulina, Paulina la esposa de Gerson. Y ya nos fuimos también Chucho y este Chucho, el pastor Chucho que fue Jesús Alarcón, y también se fue el pastor, Keops, algo así se llama el hermano, pastor también. Y se fueron ellos, les tocó ir a Cacalchen y nosotros nos tocó ir a Playa del Carmen. Una anécdota ahí curiosa de esa parte. Pues nosotras bien emocionadas porque la verdad Playa del Carmen es precioso. En la Quinta Avenida. Es una zona muy especial, muy bonita. Y entonces la Paulina y yo bien soñadas, no, mira qué padre, tenemos la mejor ciudad para trabajar, ¿no? Y entonces veíamos que subía Chucho y este Antonio las fotos del pueblito, ¿no? Así, ay, mira, están subiendo su pueblito. Padrísimo, ¿no? Y entonces de repente nos platiqué, ¿cómo están allá? ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? No, pues súper padre, está bien bonita la ciudad. Por cierto, tuvimos que cancelar de subir fotos porque la gente empezó a decir, es que nada más se van de vacaciones, porque es una zona muy turística, ¿no? Y muy linda, la verdad.
Y no, nomás se van de vacaciones, estas se andan paseando y la playa padrísima y todo esto, ¿no? Entonces nos dice Chucho, no, pues, ¿y ustedes cómo dicen? No, pues subiendo fotos muy bonitas del pueblo y así la Paulina y yo, ay, los hermanos, ¿no? Y nosotras en la mejor ciudad, cuando nos va diciendo, ¿y cómo están en la casa? Dice, ¿qué crees? Nosotros estamos en una casa amueblada, tenemos clima y tenemos alberca. Y la Paulina y yo así, y nosotros en una casa, en una casa sin muebles, nos dormíamos en unas colchonetas de plástico, con el calor, con puros ventiladores, y así, oh, qué oso. Y nosotros teníamos nuestro closet yo puse mi closet de cama, pues es que te adaptas a todo. Lo tuve que hacer de cajas de fruta, Los los guacales, ¿no? guacales, y así pusimos nuestros guacales con la ropa doblada, o sea, bien austeras, ¿no? Y hasta la parrillita ahí de eléctrica, y el Chucho y el otro tenían hasta su cocina integral, Aire tenían acondicionado. muebles. Nosotras, cállense, no sean, dice, como bien dice la palabra, ¿no? Al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que Ujú. se exalta, Dios lo humilla. Y sí, nos quedamos las dos como que, qué pena, ¿no? Bueno, pues estuvimos trabajando la hermana Paulina y yo, Cancún y Playa del Carmen. Me hacíamos el culto en la mañana en Cancún Playa y después lo hacíamos en Cancún. Así estuvimos trabajando. Casi dos Está muy años, lejos, playa una a hora, 1 hora. pero sí era cansado. Yo iba manejando y teníamos que salir del culto de la mañana para ir al culto de la tarde con Cancún. Ahí en Cancún el contacto fue el apóstol Mauricio López, con una hermana que se llamaba Sandra, y ahí empezamos las misiones en un departamentito súper chiquitito, se empezó a llenar allí en Cancún y después terminamos en el estacionamiento, a plena luz del día. Y ya después, gracias a Dios, la anfitriona, Dios le dio una casa grande. Empezamos a hacer los cultos en su patio y ya empezamos a trabajar y se quedó Cancún como misión ya con uno de los pastores, ¿no? Y Playa del Carmen, pues igual, fuimos a trabajar con la hermana de Adriana Iturriaga, por eso Adriana iba Claudia Iturriaga, y ahí estuvimos trabajando con ella, porque ella tenía un grupito, fíjate, gracias a Dios, y ella ya estaba trabajando en un grupo, pero llegó un momento en que dijo, se sintió saturada, dijo, es que yo no sé hacer esto, o sea, de verdad que sí quiero comentar algo importante para aquellos que nos puedan ver, como diciendo, ¿cuál es el campo misionero? Es muy importante la formación, sinceramente. Hay familias que con todo amor abren, quieren hacer la iglesia. Nos pasó en Cancún con unos chavos, Edwin y Yasmín, que dijeron, no, nosotros nos encargamos de Tapachula, ¿no? Tronaron. Así como Claudia le pasó que tronó, de repente dijo, yo no puedo, porque sí es importantísimo la formación y el llamado. O sea, hay un momento en que A eso nos referimos como que creo que estoy tratando de entender. Si llegas tal vez hermoso, a un lugar, pues tienes que comer lo que te dan, tienes que adaptarte a lo mejor a dormir al en el clima, piso, al clima y a todo ese tipo de cosas que pudieran, de alguna manera, pues como persona, pues porque a lo mejor yo me imagino teniendo joyerías, teniendo un estilo de vida, después vivir esa parte, pues sí es complicado, ¿no? O sea, y la formación, o sea, Dios tiene que moldear tu carácter, claro. tienes que, como bien lo dice, tienes que entrar en un proceso. Fíjate que el proceso empezó desde que llegas al instituto, porque aprendes a depender de Dios. O sea, era muy diferente. Yo tenía mis negocios, tenía dinero, gastaba lo que quería, invitaba a todo el mundo, y ahora tenía que aprender a que me invitaran, tenía que aprender a recibir. Qué difícil es cuando tú tienes esa cosa de que tú dabas, ¿no? Tú, imagínate una vez, te platico, yo tenía una empleada y llegué y ella tenía su negocio. Y me dijo, Nara, Dios me puso en mi corazón darte ese medio 50 pesos. Yo casi se me rozan los ojos. Yo decía, pero si fue mi empleada, o sea, son cosas y detalles que a veces vives que dice, pero en verdad necesitaba el dinero, o sea, digo, oh, y Dios me dio la oportunidad de, recíbelo, te lo estoy dando yo a ti. Y son cosas que, como dices tú, se viven, pero que estás acostumbrado a ello y yo te puedo decir algo. Tal vez sí viví cosas muy padres cuando tenía mis negocios, pero he vivido cosas más maravillosas ahora estando en Cristo. O sea, sí, tuve bendición de viajar, tuve bendición de carros, tuve bendición de negocios, de casa, de vida social. Ese era mi pero, ¿no? Mi mamá, ay, pobrecita, mi hija está perdida con tanta vida social.
No fui de alcohol, de drogas, gracias a Dios, pero sí de otras cosas, ¿no? Que fueron complicadas. Entonces, cuando llegas a Cristo y te cambia el panorama, pero aprendes a agradecer unos zapatos. Aprendes a agradecer. Yo me acuerdo cuando llegamos al tiempo completo y nos van dando el itinerario, ¿no? Que tenían que los hombres ir de traje a todas las clases, las mujeres de falda, o sea, teníamos que ir bien vestidos. Digo, no, ahorita esta generación está bien, bien light, bien padre, Sí, ¿no? Pero nosotros sí nos tenían bien restringidos. Entonces yo me acuerdo que decía, yo no tengo faldas. Y me acuerdo que esa semana una hermana me dice, oye, hermana Nana, ¿usted como de qué talla es? Pues estaba más gordita, ¿no? Pues tengo unas 5 faldas para usted, las que necesitaba démelas, hermano. Una para el para cada día, instituto. sí. Pero lo increíble fue en el chuchín, me acuerdo. Él dijo, trajes, híjole, para todos los hombres es bien complicado el traje completo. Y ya llegó una porción de trajes. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Una hora? Está bien. ¿Sí? Sí. Y vamos a la porción de trajes. ¿Y qué dice? Oye, Chucho, te llegan trajes como para ti. Y llega y dice, no, eran los, y se empieza a poner a llorar el Chucho. ¿Por qué? Dice, yo le pedí al señor un traje gris, un traje café, un traje negro, un traje beige. Y eran los colores. Y lo más curioso, que estaban hechos a la medida de él. Porque él traía un problema y luego todas nosotras lo veíamos, ay, Chucho, que tenía los pantalones todos, sin coser de abajo. Entonces todos los arrastraba y todos los hacía como mueganitos atrás, ¿no? Y tenía los trajes a la medida. O sea, fue algo increíble. Entonces, así, y ahí es cuando empezamos a ver cómo Dios empieza a proveer. Cosas que no te esperas. O sea, son cosas impresionantes que solo Dios nos regala. Porque aprendes a valorar muchas cosas de lo que no habías valorado antes. Te hace valorar. Por ejemplo, decía lo de la comida, ¿no? Pues sí, Ujú. aprendes a comer de todo. Aprendes los climas. De hecho, decía, híjole, siempre me han tocado climas calientes, siempre calientes, ¿no? San Francisco Sol. fue la excepción. San Francisco me acuerdo que la normita y yo nos teníamos que dormir con 6 cobijas y juntas las dos para calentarnos porque de verdad era un frío impresionante. Pico de Orizaba, No, pues me imagino, ¿no? Tremendo. imagínate, ¿no? Pero padrísimo, los hermanos nos recibían con mucho amor. Allá el problema de la comida también, que las hermanas, una vez, la Norma y yo se nos ocurre, la Norma, perdón amiga, se nos ocurre regresarle las tortillas a la hermana que nos las hizo con mucho cariño. Y bien nos había dicho al Benis, nunca le rechacen la comida a la gente que se siente mucho. A la otra semana llegó y la hermana estaba toda así muy seria con nosotras. Y Norma me dice, Nara, se sintió la hermana por las tortillas. Sí, sí es cierto. Y sí, o sea, son detalles que a veces uno, ahí sí les tuve que decir con todo mi amor, porque ahí comen ratón. Ay, yo les dije, hermanas, con todo mi amor, No, no me eso sí, vayan a ver ahí no le ratón. entro. Ay, no le entro, no, la verdad. Pero son cosas que aprendes a valorar. Fíjate que una vez cuando estábamos en la misión de playa, no, fue de Cancún, porque por eso ya después dejaron a Paulina en playa y a mí me enviaron a Cancún. Ah, yo estaba bien sentida porque decía, no, ¿cómo es posible? Cancún para mí se me hizo más difícil. Ay, no, pero Dios en su misericordia cuando te empieza a apasionar por una ciudad, porque algo que pasa en el campo misionero es que Dios te enamora de la ciudad. Eso sí, no es para quedarnos. Como que queremos vivir 2, 3 años como Pablo, en una Y casa ya. rentada, pero llega un momento en que ya ves al grupo y el apóstol, siempre así, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿cómo ves? Ya mandamos la familia pastoral, nos esperamos un poquito más, siempre nos preguntaban, pues yo creo que ya, justo, ya podría ser, o todavía falta un poquito más de tiempo, así, él nos preguntaba cómo ve las cosas, cómo lo ves. Las visitas apostólicas para nosotros eran un sueño, un oasis, porque sentíamos nunca se me olvida cuando el apóstol una vez nos llevó a ir a Campeche con el apóstol Omar, y me acuerdo que ya el apóstol, bueno, chicas, pues ya váyanse para Cancún, de Campeche a Cancún nos íbamos nosotros, yo iba manejando. Y en eso las dos nos quedamos viendo y nos pusimos a llorar. Es que ya se va mi pastor, se va nuestro apóstol. Yo siempre me ponía a llorar. Ahorita en Honduras cuando fue también el apóstol, yo llorando así como, ya se va mi apóstol. Sientes mucha emoción cuando te van a visitar, pero también es mucho dolor cuando se van. O sea, porque es como que una parte de tu país, bueno, Sí, cuando estuve ahora en Honduras, es una parte de tu ciudad, de tu parte, porque aunque somos México, pero cómo somos diferentes en cada estado, por ejemplo. sí. Hasta en la forma de hablar, en la forma de vivir, en la forma de comer.
Sí, sí, Y algo sí. que aprendemos en el campo misionero, bueno, algo que a mí me recomendó la hermana Anita Hashbar, me decía, siempre ve a conocer la ciudad un mes. O sea, no hagas nada de la iglesia ahorita, vete a los museos, vete a ver los mercados, vete a verla, como que empieza a enfrascar de todo y ya empieza después del mes para que tengas un poquito de nociones. Y es una realidad, porque incluso cada estado pues tiene diferentes tradiciones, tienes que identificar qué es el santo de ese lugar, ¿no? Para tomar autoridad, para orar. Tienes que identificar cuáles son las tradiciones que, por ejemplo, hay lugares, me impresionó mucho, por ejemplo, en un lugar, ¿no? Que se habla mucho de los aluches, allá Ujú. en Mérida. Mérida fue una de las ciudades que más me ha gustado para trabajar. Me encantó desde que la vi, me fascinó. Dios me puso un amor por la gente de Mérida. Bueno, imagínate, yo iba en Mérida, me acuerdo que iba caminando y veía a la gente, y me daban ganas de llorar, sentí un dolor por la gente y yo hasta le dije a mi apóstol Israel, ay no, yo sí me quedo en Mérida, me quedo en Mérida. Me encantó, es una ciudad muy hermosa. El calor, eso sí, pero preciosa. O sea, para mí fue algo muy especial. Para gloria del Señor, me decía el apóstol. Mérida, después de Cancún Playa, dice Mérida, después me mandaron a Chetumal a apoyar la misión de ahí. Para gloria del Señor lo comparto y fue una de las victorias que me fui muy satisfecha. Su hermano del apóstol Omar no era cristiano, era católico. Y me acuerdo que como ellos eran empresarios, hubo una química muy padre. O sea, yo sentí mucha química con la hermana Nati, un saludito por mi hermana Nati, por ahí su hermano Héctor, del apóstol Omar. Y entonces me dice, vas a ir para Chetumal. Le digo, voy por su familia. Así lo sentí. Y literal, me acuerdo que estaba esperando ahí porque me quedaba a dormir en la misión. Y me acuerdo que llegaron una vez en su carro. Me dijeron, hermana Nara, queremos invitar a tomar un café a nuestra casa, véngase. Y yo, claro que sí. Ya me empezó a decir, oye, hermana, cuénteme de sus negocios. Como que empezamos a trabajar en el área de la economía, ¿no? Así como que. Y hubo química, así bien bonita. Se hizo una muy bonita amistad. Y para gloria del Señor se convirtieron. Se convirtieron a Cristo, fueron de los que estuvieron apoyando mucho ayer la misión de Chetumal. Se entregó la misión llenita, llenita, completita, porque el hermano encargado, que era el hermano Amado, es hermano del apóstol Omar, se fue a preparar con su hermano, el apóstol Omar, y ya regresaron ellos ya para continuar la obra. Entonces de ahí me mandan a Mérida. En Mérida estuvimos viviendo un año y medio, pero Mérida fue uno de los retos más fuertes, porque me dijo el apóstol incluso, ¿quieres irte a Mérida o Valladolid? ¿A dónde sientes tu corazón? Le digo, yo quiero irme a Mérida. O sea, dice, Nara, quiero que consideres algo. Mérida es más difícil que Cancún. Si Cancún fue cañón, Mérida pues, está peor. Hablando Pero, ¿en espiritualmente, qué sentido? O sea, espiritualmente. ah, ok, ok. Mérida, híjole, es que hay muchas cosas muy profundas en Mérida. Mm, una tal vez que está en teoría, ¿dónde fue arrojado Satanás en la tierra cuando destruyó todo? Ujú. El meteorito, ¿no? Cayó ahí. Mérida. Y tú ves Mérida y tiene como que unos contextos muy profundos, hablando de tradiciones. De hecho, Mérida fue una de las ciudades donde yo me sentí atacada espiritualmente horrible. Una ocasión tenía un dolor de oído a las 3 de la mañana, justamente, siempre a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, previo al Día de Muertos. O sea, era un ataque satánico totalmente. Entonces me acuerdo que le hablé al apóstol, le digo, apóstol, me duele mucho mi oído, así. Y no me contestó como a los 10 minutos. Ya me dice, ponte a tomar guerra espiritual. Eso es un ataque. Porque yo pensé que me iba a decir, pues vete al doctor mañana. Dije, pensé, ¿no? Porque a veces uno sí es como que espiritualoide, ¿no? Ujú. Todo lo quieres ver espiritual. Y yo dije, me va a mandar el apóstol a volar y va a decirme que me vaya al médico, ¿no? Y no, y esa vez sí era un ataque espiritual. De hecho, ahí dormida me movieron la hamaca. Fue difícil, pero fíjate que algo que me gustó de Mérida es que la gente, a pesar de que era extremadamente católica, es el único lugar donde yo vi a gente católica llegar todas las noches a la misa y se llenaran las iglesias católicas en la noche. Eso no lo ves en ningún lado, Era muy fiel, muy ¿sí? devota la La gente. gente. Veías a mí, así cientos de niños llegando al catecismo. O sea, la gente muy religiosa, muy católica. Yo nunca fui católica, entonces me tuve que poner a investigar. No, hay muchísima información, ¿no? Del catolicismo, de todo lo que hay en el catolicismo. Y me encontré con un video que se llama Evidencias de la Iglesia Católica.
ese fue el video que me ayudó a evangelizar a la gente en Mérida. Se los ponía a los católicos, me acuerdo que un hermano, así llorando, me dijo, hay que sacar a mi familia de ahí. O sea, como que, así como son extremosos para creer en el catolicismo, cuando se convertían a Cristo era gente muy fiel para Dios. Lo diferente a Honduras. Cuando llegamos a Honduras, pues padrísimo, mucha gente católica, cristiana, de hecho, allá llegas a Honduras, ves el camión y la gente va escuchando alabanzas. Hay mucha gente cristiana en Honduras, mucha gente. De hecho, Honduras es un país que pude ver un mover profético muy especial y de muchos milagros. Pero el problema de Honduras es eso, es como que tienes el exceso de comida en la mesa y no lo valoras. Eso es lo que pasa en Honduras, ¿no? Que dices, oye, veo milagros sobrenaturales, veo cómo el Señor se manifiesta, veo cómo el Señor hizo un milagro. A mí me tocó ver una hermana, una pastora preciosa que me hospedó en su casa un año. Y esa mujer poderosa en el Señor, un saludito a mi hermana Mari Carmen, preciosa. Y estaban gente moribunda, de verdad, que decían, va a orar. Y esa mujer empezaba a orar. Y ese hombre se levantaba. Me tocó ver así gente que ya estaba por morir y cómo el Señor usó a esa mujer para que se levantara del, así le decía ella, las cavernas de la muerte. Y las cavernas, así hablaba con mucha autoridad. Y gente que me tocó ver que hablaba proféticamente todo, o sea, un mover profético impresionante. Pero como es la mesa llena, no lo valoras. Sí, se acostumbraron. Se acostumbran y así pasa en Honduras. Entonces el problema de Honduras es ese, ¿no? Pero bueno. Y pues ya después de Mérida, famosa, fui a Guadalajara. No, después fuimos a Honduras 3 meses con Rosenda, la hermana Rosenda. Después fuimos a Guadalajara, el apóstol mandó se llama Valle de los Molinos. Y pues, ¿qué vamos a ir a hacer a Valle? Pues vayan a levantar porque eso está muerto, ¿no? Llegamos una sola familia y para gloria del Señor tuvimos 6 células en 7 meses. Ya había gente ahí lista. Una célula por mes casi. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que ya habían familias ahí que podrían haberse consolidado. Hubo un sueño de una hermana que dijo, yo soñé que el pastor de Guadalajara, se mete a un lago, pero que dice que veía peces dorados y que el pastor no los veía. Y que todo el mundo le decía, mira, ahí están los peces dorados. Y que los pateaba y decía, no, yo no veo nada, yo no veo nada. Entonces, cuando voy a empezar a visitar a las familias que estuvieron en la misión, me voy dando cuenta que era gente con un potencial impresionante. De hecho, había gente de tiempo completo. Había ahí un matrimonio que se había frustrado un poquito porque no pudo levantar la misión, etcétera, que había estado a tiempo completo. Otra familia que tenía llamado a tiempo completo, o sea, unos testimoniazos, pero todos se sentían devaluados, se sentían frustrados, se sentían... Porque qué importante, y de verdad en las misiones, eso es algo que siempre hacemos todos los misioneros, consolidar a la gente, visitarla. Esto es la base para un crecimiento en una misión. Que tú vivas ahí, ¿ok? Que tú te establezcas en el lugar, que te acoples al ambiente, porque algo que tenemos los misioneros es que somos personas que somos muy sociables. Tenemos que hacer clip con la gente, ¿no? Entonces, si tú llegas a una ciudad y empiezas a hacer clip con la vecina, con el hermano, con las personas que te rodean, pues eso te ayuda mucho para que puedas empezar a llevar gente a la iglesia. Pues tienes que estar ahí, viviendo ahí, obviamente. Y entonces, cuando llegamos y empezamos a visitar a las familias, una hermana, fíjense, que visitaba mucha gente siempre. Y me dijo llorando, hermana, qué bonito es que te visiten. O sea, impresionante, ¿no? Cómo a veces no vivimos los procesos y la gente se queda incompleta. Por eso el misionero somos visitadores, los misioneros somos consolidadores, los misioneros somos discipuladores. Y obviamente con el chip de hacer un culto. Esa es nuestra base. O sea, si ya empiezas a tener culto, empiezas con los cultos y ya no puedes quitarlos. No es de que, ay, pues hoy sí funcionó, llegaron solo 2 personas. No, llegue una persona, lleguen 2 personas, tú tienes que hacer culto. O sea, no hay otra. Me tocó en Mérida. Una sola mujer me llegó una vez al culto. Y a mi culto. Y también, pues obviamente nos toca hacer todo, ¿no? Alabanza, escuela dominical, los niños, la predicación, sírveles de comer a todos. Nos toca hacer todo, ¿no? Sí. Pero es parte del llamado misionero. Y esa vez llegó la hermana solamente. Yo me quebranté, pero porque decía, Dios mío, mira esta gente, ¿qué pasa, no? Ya éramos como unos
15 y nada más llegó una vez esa vez la hermana. Yo estaba toda frustrada y luego cuando llega el apóstol una vez a visitarnos, y yo voy a venir el apóstol, tienen que venir todos, vénganse todos, aunque estemos parados, no importa, ¿no? Algo que aprendí, ¿eh? Esto se lo doy como tip a los pastores futuros. La cantidad de sillas que tengas es la cantidad de gente que llega. Y eso lo pude palpar, o sea, por ejemplo, dije, no, ya somos 20 personas y tenemos 15 sillas, pues aunque se queden parados 5 personas, ¿no? Nunca pasaba eso. O como que no iban esa familia, pero siempre quedaban las 15 completas, ¿no? No, hay que comprar más sillas. Y siempre tratar de tener la visión de que tengas más sillas para que no se limite el crecimiento, porque eso lo limitas mucho. Es fe, ¿no? ¿Sí? Porque al final de cuentas, creo que pues te estás proyectando, ¿no? Llegas a un lugar, pues no con la visión pequeña, llegas a un lugar con la visión de que eso se va a expandir, de que si tienes 5 personas, tú compra 20 sillas, Sí, sí, ¿no? sí, o sea, Se esa es van a la parte llenar. de la fe. No, fíjate que en Cancún nos pasó algo bien curioso. En Cancún empezamos en el departamentito que les platico, era llenísimo ahí el departamentito, tuvimos que bajarnos al estacionamiento. Después del estacionamiento rentamos una casa, pero esa casa empezamos así en la salita, pues bien contentos todos, pero de repente se tuvo que hacer afuera porque ya no cabíamos. Y de repente nos llega otra casa más grande. Pero en esa casa más grande, la verdad a mí me mandaban cierto recurso para la renta y era de fe, porque esa casa era grandísima para lo que me mandaban de recurso. Entonces era como juntar como unos 4,000 pesos más. Y dije, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo si estamos así empezando, no? Yo estaba pagando una pantalla de la iglesia y todo. Y el dueño, le caímos bien de esas cosas. Digo, mire, le voy a ser sincera. A mí me mandan tanto de dinero. Yo no tengo tanto. Y yo voy a poner como tanto de mi dinero. ¿Qué hacemos? Mira, vamos a hacer una cosa, me dice, te voy a rentar 5 meses así, pero si vas creciendo, yo creo que vas a crecer, me dijo, pues yo creo que ya vas a tener dinero para pagarme más renta. Y eran como, te voy a hablar como de 17,000 pesos, ¿no? Y yo, es una locura pagar eso, yo no podría hacer eso. Pero este hombre nos dio la facilidad, ¿no? Y así fue. eh, nos aguantó como que veía que no podíamos crecer y nos aguantó. Me acuerdo en esa misión hicimos la lona de Leeds, la iglesia del Señor así, la hice con foamy, de afuera, con foamy, así las letrotas grandotas de foamy, no, de verdad que es fe las misiones, así con foamy y todo, dijimos, ¿cómo nos va a aguantar el silicón, el foamy afuera? Para gloria del Señor, nunca se cayó, quedó pegado el foamy ahí padrísimo, y si la iglesia del Señor y el letrerote. Bueno, en esa misión yo había tenido un hermano que pues llegó, ¿no? Y estaba ahí con nosotros, nos apoyaba mucho en la alabanza, Dios lo usaba mucho en la administración, pero siempre que le daba una célula, la pagaba, ¿no? Siempre, y la pagaba, decía, ay, este hombre, ¿qué vamos a hacer con este hombre, no? Y entonces el Señor me puso en mi corazón, yo le dije, hermano, algo que tú aprendes en las misiones es a desarrollar a la gente. Y le dije, hermano, vamos, yo sé que usted tiene un llamado, pero demuéstrelo. ¿Qué pasaría si ahorita llega el apóstol y le dice, quiero la evidencia de que eres misionero, no, vete a una ciudad, no conoces a nadie, lo que hacemos nosotros, y en verdad empieza un grupo? Tiene de aquí a 8 meses en lo que tenemos el aniversario. Y le puse el reto. Y empezamos a orar, ¿no? Yo lo veía muy relajado, llegaba al culto normal y decía, hermano, ¿cómo va con su proyecto? Y ahí vamos, hermana, ahí vamos, ¿no? Entonces yo creo que esa vez nos rentan ese lugar muy grande, era muy grande, y toda la mitad de las sillas estaba vacía. O sea, el lugar que se llenó y bien contentos con nuestros letreros, bien padre y todo. Pero ¿qué creen? Que estaba vacía la mitad. Y nosotros así, ¿no? Llegó Chucho, llegó el otro pastor, llegó Paulina. Y estábamos ahí. Y entonces de repente vamos llegando como 3 coches estacionándose llenos de gente. Y el hermano me dice, hermana, ahí está mi célula. Llenaron la mitad del otro lugar. O sea, nosotros nos tuvimos que quedar parados, los cuatro, y se llenó todo. No, no, Wow. no, es impresionante, ¿no? Y, ay, no, te podría platicar toda la noche tantas experiencias tan maravillosas. Las misiones son únicas, son algo especial y que sinceramente, incluso el apóstol Omar nos explicaba que no toda la gente tiene el corazón de empezar una iglesia.
O sea, tú, por ejemplo, te vas como pastor, empiezas una ciudad. El corazón de un misionero es empezar de cero si tú sabes que te aguantas lo que sea, ¿no? Pero también las gentes que tienen la inquietud de ayudarte a empezar la iglesia, también no son todo tipo de gente. También hay gente que Dios va a poner, que van a ayudar, que te van a apoyar. Incluso hay gente, así me tocó ver, que llegan, son los que apoyan al principio y después se van. O sea, como nosotros los misioneros, yo sé, yo estoy clara en algo, que yo no puedo continuar una misión en un momento dado. O sea, yo me bloqueo. O sea, yo empiezo, los misioneros somos muy maternales, somos muy apapachadores de la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falla a los misioneros. Y los pastores cuando llegan a poner orden, que es diferente. Pero llega un momento que ya lo necesitas. O sea, ya como un niño maduro, es como el yo soy la del bebé, pero llega el pastor y ya va a trabajar con los niños de 4 años, ¿no? Que les va a dar Claro, crecimiento. educación, que les va a dar corrección, que les va a poner límites. Y nosotros, los misioneros, no, mis niños, mis bebés, órale, dale tú, ¿no? Y bueno, pues, híjole, pues, es tantas cosas tan maravillosas. Bueno, ahorita venimos de Honduras, estuvimos 7 años allá. Honduras fue muy fracturado por muchas cosas, porque entramos al país y a los 3 meses teníamos que salir. Entonces constantemente pasaba eso, casi así nos aventamos 4 años Pero ¿por qué tenían que salir? por los pasaportes, por las Ah, ok. firmas, O sea, solo el tenían sello. permiso para estar 3 meses y Y regresaban y regresaban. volvían a entrar así como Ajá, salían. ajá. De hecho, ahí es donde yo tuve mucho la bendición de convivir con el pastor Alex Fernández, el que acaba de morir, el que ya está con el Señor, porque llegábamos a Tapachula, a su casa, y yo me quedaba ahí una semana, era como mi oasis, y llegaba y otra vez regresate a Honduras, ¿no? Y así estuvimos casi 4 años. Luego se viene la pandemia, se cierra todo. O sea, la pandemia los agarró allá en Sí, Honduras. me agarró en Honduras, allá fue donde me agarró. De hecho, se los platico, ¿no? Gris Trinidad iba a ir para allá. Ujú. Exactamente el día que vuela para allá ya no la dejaron volar, porque se cerraron los aeropuertos. Yo ya no, tampoco yo fui a recogerla al aeropuerto y me tuve que quedar en la casa de mi amiga que me estaba acompañando a recogerla en su camioneta. Estuvo bien, el señor me habló, porque yo estaba deprimida. De hecho, le dije al pastor, al apóstol, apóstol, me siento deprimida, necesito un espacio, o sea, ya son muchos años aquí, necesito recibir. Y ya me dijo, te voy a mandar una misionera, estás con ella un mes, la enseñas y que 2 meses tú te vienes para México y que ella esté aquí y ya se regresa después. Perfecto. Dije, 2 mesecitos para relax, ¿no? Fíjate que hace poco vino una misionera internacional que nos dio una clase, no sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo me abrió el panorama esa mujer? Pues yo dije, o sea, todo lo que yo viví es real. Es real que tienes que estar deprimido, es real que te frustra. O sea, lo percibí porque a veces uno se autoflagela, ¿no? Así como, Ujú. creo que no soy tan buena, creo que necesito más de Dios, y se empieza uno como que a fracturar emocionalmente. Pero no, esa mujer me abrió el panorama y me dijo, te va a pasar esto, te vas a sentir así, te vas a sentir así, van a pasar. Y algo que aprendí en las misiones, en el extranjero, que no van a hacer en un año y dos, jamás. Una misión en el extranjero mínimo 10 años. Así, porque lo vi con otras misioneras o pastoras de otros países allá en Honduras. Había una pastora colombiana que me invitó a compartir en su iglesia y tenía ya como 10 años o 12 y no era muy grande la iglesia. Yo decía, y esta mujer Dios la usa, ¿no? Y qué raro, ¿no? Tenía su apoyo. Bueno, imagínate, Dios le había dado a esa mujer un lugar que se lo prestaba, ni siquiera pagaba renta. Y ella sí se levantaba y todo, pero eso no fue en un año ni dos. O sea, fueron 10 12 años y me lo dijo. Yo llevo aquí tantos años y me sentí muy identificada con ella como mujer, mujer y así. Allá en Honduras sí se da eso de las mujeres pastoras. Y entonces, pues ya fue cuando dije, no, pues ya estuvo, ¿no? Pero ya fue cuando entendí eso y se lo dije a mi apóstol, apóstol, estoy convencida de algo. Las misiones en el extranjero no van a ser de un año y dos. Mínimo son 10 años o más. No hay más, porque no es solamente la cultura, son papeles, lo que nos dijo la misionera. Primero es que se busquen qué onda con los papeles. Y es cierto, porque ve lo que nos pasó, nos fracturamos 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Y después de ahí, pues vino la pandemia, nos sacaron del país y luego yo me deprimí y luego, pues fueron muchas cosas. Mm,
Hubo tres grupos en Mérida, en Honduras. Estuvo Tela, estuvo Progreso y estuvo San Pedro Sula. Yo siento, y yo siempre, apóstol, ya hace falta pastores aquí porque había grupos. De hecho, en cofradía también estuvimos. En cofradía teníamos que haber empezado con dos iglesias, tal vez, porque había gente. Tuvimos un culto una vez con 70 personas. O sea, fue algo increíble, así. Estábamos empezando. Pero bueno, se va aprendiendo en el camino. Y algo que sí aprendí es que sí se necesita familia pastoral, inclusive cuando uno empieza. Yo amo las misiones, soy una apasionada de ello, pero sí entiendo mis límites. O sea, sí me doy cuenta que hay un momento en que los hermanos varones necesitan un apoyo como como pastor, como amigo. Es muy diferente que yo ministre un hombre a que lo ministre un pastor. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, porque yo creo que en la medida que va creciendo la misión, pues también te va demandando ciertas áreas que no vas a poder cubrir, ¿no? Que, la verdad, hermana, qué gran trabajo el ser misionero, porque pues no nada más es ir y llegar y pues bueno, ya me instalo y que la gente venga, ¿no? Hay que, como bien lo dijo al principio, que empezamos la charla, es picar piedra y eso implica todo, literalmente todo. Y como quiero hacerle una pregunta, yo me puedo imaginar la satisfacción si a veces en un grupo pequeño, en una célula, el tener una bipartición es causa de mucho gozo. ¿Cómo tiene alguna experiencia o algún lugar que le haya costado desprenderse? ¿Le pasó alguna vez? Híjole, qué pregunta. La verdad es que tu corazón se queda en cada lugar. O sea, o sea, te puedo decir, gracias a Dios, ¿verdad? Yo tengo donde llegar en Playa del Carmen. O sea, todavía hay vínculos de familias. Tengo donde llegar a Cancún. Tengo donde llegar en Tapachula. Tengo donde llegar en Honduras. De hecho, la hermana, cuando me mandó a hablar el apóstol, no, ya vente para México, ¿no? La hermana de donde yo vivía, una familia muy linda, una familia adinerada, su casa con 9 habitaciones, yo tengo mi recámara ahí. Y así, o sea, ya sabe que aquí tiene su lugar. Ok. Cuando me mandó, yo me decía, hermana, dígale a su pastor que no se preocupe por usted, que nosotros la mantenemos. Quiero quédese aquí. Usted es parte de mi familia ya. Yo, pues no puedo, pues yo también tengo mi trabajo misionero y mi trabajo, ¿no? Yo estaba recontenta, la verdad, bien contenta ya. Una casa Sí, padrísima, los claro. hermanos me tenían como la familia. Por mi comodidad, no, pues qué padre. Hasta me dijo la hermana, y quiero decirle algo, hermana, usted no se preocupe por su vejez porque siempre va a tener un lugar en mi casa y aquí nosotros la vamos a cuidar. O sea, imagínate, ¿no? Y así, en cada lugar en Tela igual, en Cofradía, o sea, en cada lugar puedes tener un lugar donde la gente te quedas en tu corazón. Ahorita Texcoco, acabo de entregar Texcoco. Apenas ya esta semana ya no voy para Texcoco. Y no, pues mis niños y yo así estábamos el domingo, no me quiero ir. Y nosotros tampoco, y estábamos así, ¿no? Pero es parte de entender que vas a salir de un lugar por amor para que llegue. Es como cuando decía el Señor, pues conviene que les conviene que me vaya, porque Sí, viene el Espíritu Santo, ¿no? Y así nosotros, te conviene que me vaya, porque viene una familia pastora, que te va a ayudar, que te va a ayudar a crecer, que va a crecer más esto, que te va a traer más atribución a esto. Hay cosas fuertes que pasas como misionero también, que duelen mucho, que tú trabajas un lugar y que el pastor que llega a veces como que esa parte de picar piedra no le cuesta y no valora lo que tú hiciste. Me pasó, híjole, una vez que con todo trabajo pusimos láminas, ¿no? Así de metal. Me acuerdo que esa vez nos dormimos todos noche porque estuvimos haciendo el altarcito con cemento, ayudamos todos, pusimos el patiecito lo mejor. Y cuando me voy dando cuenta, eso me enteré después, que el pastor había destruido todo y lo había vendido en la chatarra. Y nosotros, digo, si supieran el trabajo que nos costó hacer eso, ay, no, yo se me puse a llorar y dije, pero ¿por qué hicieron eso? No, no, pues que las sillas las vendieron, que en otra misión, que voy a omitir decir dónde, teníamos un bazar. O sea, se les dejó el departamento hecho a los paxes, ¿eh? Porque para gloria de Dios yo tenía una familia, mi familia de parte de sangre, que encontramos en playa y, qué padre, ¿no? Y, y qué padre,
suave, ¿no? Qué suave. Nos dejó refrigerador, nos dejó mesa, me dieron muebles. Yo tuve la bendición de que de mis tías nos fueron a acompañar. Una tía que tenía muchos recursos, vivía en Bosques de las Lomas, imagínate. Y se fue con nosotros, ¿eh? Y estuvo allá y le encantó. Y le dije, tía, yo no tengo más que una camita y un ventilador. Dice, no te preocupes. Me dice. Digo, pues, si te molesta, pues te puedes ir a un hotel, ¿no? Para que te sientas más cómodo. No, la tía feliz 15 días con nosotros. Y nosotras, y la Paulina y yo, más felices porque, ¿qué quieren comer? ¿A dónde quieren ir? Vamos a decir, no, pues nosotras felices, ¿no? Pero algo que sí es esa parte que puede doler mucho, que cuando tú estás haciendo un trabajo y de repente alguien llega y te frustra ese trabajo, es horrible, ¿no? Así como que, "Uy". Pero es parte, o sea, es parte de que pues tú también has echado a perder algo, o sea, todo el mundo nos ha pasado. Y también la inexperiencia tal vez del pastor que llegó, la novedad, y que cada uno tiene una visión diferente, ¿no? Algo que sí, sí siempre, si Dios me permitiera regresar a misiones fuera, sería decirle al apóstol, ¿no? ¿Sabe qué, Pax? Pues dejen que venga el pastor que va a venir, pero por lo menos 2 meses estemos juntos trabajando y ya dejar el lugar, porque sí pasa eso mucho, que las personas cuando llega el nuevo pastor Lo reciente, ¿no? y se van, también se van mucho. Sí, qué difícil, pero como bien lo dice, en la medida que pues va adquiriendo pues la experiencia, obviamente que todos los lugares son diferentes, ¿no? No se Claro, trabaja de la misma manera, pero para ir cerrando, hermana, eh, hay personas, hay mujeres, hay jóvenes que tal vez Dios los está llamando a las misiones. Tengo algo, tuvimos el congreso de jóvenes no hace mucho y yo le decía a mi esposa, cuando yo veía a los jóvenes salir y correr con la bandera de Jesús, mi corazón se alegraba y decía que esta generación sea una generación misionera, una generación que se apasione por los lugares a donde nadie quiere ir, por la tierra que pues algún día se sembró, porque pues se necesita, ¿no? O sea, realmente necesitamos más misioneros, necesitamos que la iglesia pues también le dé el énfasis a las misiones, ¿verdad? Porque a veces como cristianos, me cuento, pues desconocemos ese tema. Al menos yo desconocía muchas cosas, o sea, el trabajo misionero, siendo que de ahí parte todo, siendo que es uno de los fundamentos, o sea, cada iglesia que vemos hoy mm, grande, hoy vemos tal vez la iglesia donde te congregas ya la ves con una estructura, pero empezó con una célula una célula, y una misión. un puñado de personas que con un corazón dispuesto, un misionero, una misionera, fue y plantó. Y hoy es lo que tú ves. Entonces, qué bendición. ¿Qué le diría a esos jóvenes, a aquellos que están titubeando, como que sí me voy? Porque, bueno, ¿cuántos años tiene en el ministerio? Yo tengo casi 20 años. Y durante esos 20 años, pues bueno, no ha sido fácil, pero algo que me gustó mucho que dijo fue que yo a lo mejor dejé mis negocios, mis proyectos, mi helicóptero, eh, pero, Sí, pero ahora he recibido más, ¿no? Ahí, porque es literalmente dejarlo todo. Y siempre, algo que a mí me intriga porque hace rato platicábamos, los que hemos decidido servir al Señor de tiempo completo, de sol a sol, lo dejamos todo una vez, pero un misionero lo va a dejar todo una y otra vez. De repente ya llega a una misión, se establece como iglesia y y vuelve vas a otro lado, a a empezar. empezar otra vez desde cero. ¿Qué le dirías a gente que está titubeando? Que el Señor ya les llamó, ¿y qué consejo les daría? Fíjate que, pues vas conociendo a gente en el camino y precisamente platicaba con una hermanita que me decía, no, es que ¿por qué la iglesia? Porque como que la veía frustradita, ¿no? Una hermanita que le digo hija, ¿no? Y yo le digo, es que tú tienes un llamado misionero. O sea, es evidente por su personalidad, porque tiene la carga por la gente, pero la llamo los negocios, ¿no? De alguna forma. Me dice, es que yo admiro mucho, dice, me dijo, ¿no? Yo admiro mucho que tú hayas dejado todo, pero yo no siento tener ese corazón para dejarlo todo. Le digo, tal vez tú lo dices así, pero al momento que lo vivas, te vas a dar cuenta que esa es la plenitud de tu vida.
O sea, no lo vas a experimentar hasta que lo vives. Y precisamente le comentaba yo a ella, ¿no? Le decía, mira, hay una página que se llama Santa Sangre, no, que se llama Sangre Preciosa, algo así, que están en Turquía. Están en los lugares donde se supone que se abrieron las primeras iglesias cristianas y no hay nada. Estaba escuchando los videos de estos pastores que están allá, que es mexicano, y decía que yo me quería ir. O sea, yo cuando me dijo el pastor, el pastor Alejandro, me dijo, oye, nada, hay unos misioneros en Turquía, lánzate para ellos. Sí, yo me voy. O sea, yo sí me voy, ¿no? Pero tengo un problema, mi edad. Yo ya no puedo ir por mi edad. O sea, dice, de tal edad a tal edad pueden entrar. Si no, ya no. O sea, yo no soy candidata por la edad, ¿no? Sí, pero no me importa, yo me voy, ¿no? Pues no, ya no puedo hacer. Entonces yo le decía a esta hermanita, ¿por qué no te metes? No te vas, vete. O sea, esto es lo tuyo. Imagínate aprendiendo un nuevo idioma, imagínate experimentando el crecimiento de la iglesia, donde se inició la iglesia. Me impactó tanto ese ministerio porque decía uno de las experiencias que vivieron allá. Dice que estamos en un congreso precioso, grandísimo, hermoso. Qué hermoso es escuchar a tanta gente alabando a Dios. ¿Sabes cuántos eran? 60 personas. Te estoy hablando de todo el punto de Turquía, de las iglesias de la Odisea. Todas esas iglesias, 60 personas están allá siendo cristianos. Yo sentí una carga. Yo decía, Dios santo, o sea, donde estuvo el principio de nuestra iglesia cristiana no hay nada. Qué triste, ¿no? Y yo Que no me puedo ir por mi edad. O sea, yo le decía a esta chica, digo, vete tú tienes la posibilidad de ir a una iglesia a empezar, estás joven. O sea, Dios santo, ¿no? ¿Qué le diría? Yo creo que el vivir la experiencia de dejar las cosas que para ti crees que son tan importantes, te da libertad primero para hacer lo que realmente Dios te llama a hacer. Te apasiona, o sea, no te niego, a veces de repente pues llega ese inquieto de ay, la frustración de lo que antes podía gastar, lo que ahora no gasto, pero te das cuenta que no era lo más importante en la vida. Te das cuenta que cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios te llamó y por lo que te diseñó hacer es la plenitud de tu vida. Y yo le diré a esos jóvenes, a esas señoritas, pues están a tiempo, no pierdan el tiempo, porque los años sí se van, definitivamente. Yo ya le decía la otra vez a unos hermanos en Tela de Honduras, decía, híjole, hermana, ya mi edad ya me está empezando a pesar, ya no es la misma energía que yo tenía antes. Entonces no es fácil y llegar a establecerte en un lugar. No lo niego y sí lo sigo haciendo, pero no es lo mismo. Entonces, si están jóvenes, no, pues mejor. Mejor que se vayan a las misiones, chavos, y que aprendan a experimentar eso. Y como mujer también te lo digo, yo soy soltera, no tuve hijos, pero también te digo algo, es una bendición ser mujer y ser misionera, porque te acoge la gente. La gente te tiene más confianza para abrirte su casa. Es más fácil para nosotras eso. Entonces también es una superventaja. Y pues, ¿qué les diría? Que se preparen. O sea, que es el tiempo, si sientes en tu corazón, pues sí insisto, y se los digo con todo mi amor, qué importante es la formación en el Instituto Bíblico. No, 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 o sea, vas a aprender, pero también la formación con los caracteres de los demás nos va a ayudar mucho para no frustrarnos allá afuera. Porque sinceramente sí te vas a topar con todo tipo de gente, con sí, todas claro. circunstancias diferentes, con circunstancias que te pueden arrebasar a que si tú no viviste ciertas frustraciones de forma personal en tu carácter, más bien formación, allá afuera truenas. O sea, definitivo. No, aquí cuando dices, ay, por eso te enojas y cuando dices, ay, si supieran que allá afuera cómo es esto, es real, ¿no? Pero aprendes, te adaptas y lo vives y eres feliz, porque eso es la plenitud. La plenitud es hacer de lo que Dios te llamó a vivir. La plenitud es hacer lo que tú te apasiona hacer, que si Dios te llamó a servir a Dios, eso de servir a Dios va a ser lo más hermoso de tu vida, ¿ok? Entonces, ese sería mi consejo. Si sientes en tu corazón, más vale que lo intentes y que no te quedes muriéndote o que te vas a morir sin haber hecho lo que realmente Dios quería que hicieras. Sí, al final lo que más tiene peso es cumplir el sueño de Dios, ¿verdad? Tal vez Sí, tú tienes muchos sueños y dices mi carrera, mi negocio, mi trabajo, etcétera, etcétera, pero
la palabra clave es la plenitud. Vas a encontrar la plenitud porque puedes llenarte de dinero, puedes llenarte de negocios. Y no digo que esté mal, pero la plenitud es que puedas, si hay un llamado en tu corazón de parte de Dios, que puedas pues estar como pececito en el agua, que a pesar, como por ejemplo la hermana, se tuvo que dejar todo, prohibirse, limitarse en ciertas áreas, incluso económicas, pero la satisfacción de ver almas sirviendo al Señor, iglesias que, por ejemplo, llega a donde fue una misión y llega y ve una iglesia y ve un montón de gente que a lo mejor ya ni conoce, pero puede ver al hermanito que estuvo con usted, que le abrió su casa, eso no tiene precio. No, no, de aparte te quedas con el vínculo. Me ha pasado, he ido al sureste. Yo le decía al apóstol, es que tengo ganas de ir como Pablo, apóstol, y ir a ver las iglesias que Dios me permitió abrir, ¿no? Tengo ganas de hacer ese viaje misionero, ¿no? Y fui una vez, estuve con el pastor Alex, allá en Mérida, estuve en Cancún, fui a visitar. Y hay hermanos que ya no están en la iglesia del Señor, pero sí fueron parte del inicio. Lo que te decía, a veces a algunos Dios los va a poner un tiempo y después se van a ir a otro lado. Y eso quedó un vínculo y dices, no, pues qué padre ver que ese hermano, que yo lo conocí alcohólico, que lo conocí a su esposa frustrada, que conocí a su hija enferma, o ya son siervos, o sea, wow, es algo hermoso, es algo que no hay más. Mira, fíjate que hablando sobre esa parte de la economía, ¿no? Sí, tuve la bendición de ser muy bendecida. A mis 25 años iba por mi tercera joyería, tuve empleados, me fue muy bien, pero no se compara a la plenitud y al gozo y a la alegría que tú sientes cuando sirves a Dios. Cuando estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. O sea, no, no lo comparo, o sea, no lo puedo. Luego me preguntan, ¿no? Oye, ¿regresarías a los negocios? No, no. Y te voy a ser sincera y con esto cierro. Un tiempo de repente como que el enemigo me estuvo atacando mucho en eso. Narita, ya estás viejita, ¿eh? Ya se te está tienes que empezar en jubilarte. Y entonces empiezo con los negocios, porque yo soy negociante, o sea, me encantan los negocios, y se me dio. Pero empiezo a conocer los negocios de multiniveles. Y me metí a una empresa, y me metí a otra, y lo hice en Honduras, de hecho, y hasta le tuve que pedir perdón al Señor y a mi apóstol, porque dije, apóstol, perdí un año en tiempo, porque yo quería hacer un negocio rentable y ya con eso vivir y ya, o sea, no ser carga para mi iglesia, o sí, yo quería ya hacer eso, no dije, no, estar viejita y pues ya, no tener mi economía bien. Y lo estuve haciendo, pero ya llegó un momento en que di planes de negocios más que hablar del Señor. Hasta que el Señor me habló. Me invitaron a una vigilia a compartir. Amo las vigilias, por algo amo las vigilias. Y me mandan y compartí, ahí prediqué. Y en eso el Señor me habló, me dijo, porque me llevaron unos chavos con los que íbamos a empezar la iglesia de progreso. Y me dice él, y yo vi el mover espiritual y los chavos ministrados llorando. Y así el Señor me dijo, ¿qué les vas a dar? ¿Planes de negocios, humanismo, psicología del éxito? Mira lo que ellos necesitan y quieren. Se me quedé así. Al otro día era un congreso de negocio. Y me quedé en la casa de la Esmeralda, de la hermana que es el nivel alto de ahí de ellos. Y ya le dije, ¿sabes qué, Denia? Me salgo del negocio. Yo no vine a hacer esto a Honduras. Yo vine a servirle a Dios. Y se me queda bien, tienes razón. No te preocupes por tu gente, vamos a ayudarte para que sigan creciendo. Pero pues sí, es una realidad, tú venís a hacer otra cosa. Y sí, o sea, cuando pasó eso, hermano, ¿por qué pasó que también vi a otras hermanas, mujeres ya de Dios también, que empezaron a hacer negocios también? Y de plano se lo dije directo a una de ellas. A mí me pasó esto, 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 esto. ¿Y sabes cómo me confirmó el Señor eso? Me puso un video de un pastor que dice que estuvo haciendo un negocio. Así ya se cuenta lo que yo estaba haciendo. Y el Señor le dijo, ¿por qué quieres apagar tu vela? O sea, ¿cómo es posible que utilices tus dones? Porque es cierto, o sea, yo crecí el negocio porque la gente te tiene confianza y porque tiene cierto carisma. Y porque la gente te tiene fe de alguna forma y dice, ay no, mi hermana Narita me está invitando al negocio, voy a entrar porque mi hermana Narita me invitó. Porque es una realidad, o sea, Dios pone gracia en tu vida y a veces uno abusó de esa confianza, fíjate, o sea, yo le decía, Señor, perdóname. Porque es cierto, si tú me pusiste gracia con las personas, no era para hacer un negocio, era para hablarte de ti, para que cambiaran sus vidas, ¿no?
Y hasta hablé con la hermana, le dije, ¿sabes qué? Así, así. Y vi que sí se salió, fíjate, del negocio, como que le cayó el 20, porque es cierto, o sea, puede haber muchos distractores que te pueden ahuyentar al propósito real de Dios. Entonces, ojo con eso. Tengamos cuidado porque, pues sí, me llegó de repente, pero mira cómo es Dios tan bueno. Yo ya tenía la forma de tener una seguridad económica sin saberlo, o sea, no me había dado cuenta. Hasta que ya llegué a México, empecé a ver cómo el Señor me empezó a abrir. Y Él está abriéndome una puerta muy especial, sin necesidad de trabajar. Bueno, estoy trabajando, me dice mi hermana siempre. Es que tú pues trabaja. 3 de la mañana, a 10 de la mañana devocional, vete a la iglesia, vete a las dos misiones, o sea, y no trabajo, digo, ¿cómo que no trabajo? Este es mi trabajo, ¿no? Y trabajo de más, le Sí, digo, pero a veces la gente no se da cuenta que es otro trabajo diferente, ¿no? No es sí. tanto, tal vez hasta el cansancio espiritual que uno tiene, ¿no? Pero pues la gente no lo ve así, la piensa otra cosa, creo. No, definitivamente el trabajo misionero sí es un trabajo muy, muy fuerte. Y bueno, pues aprender de todo, ¿no? Pero es que a veces como que te ven como lo que nos pasó en Playa a la Paulina y a mí, ¿no? Que nos veían en la playa, entonces, no, No, pues estas se estos fueron a están, vacacionar, la están pasando muy bien. pero no saben, ¿no? Las cosas que se están viviendo Sí. también. No, pues hermana, muchas gracias. La A verdad, ustedes. qué Uy, podría bendición. platicar más de todo esto. Sí, Más tiempo. híjoles, es maravilloso ver cómo Dios, pues, hace la obra, ¿no? Y a veces olvidamos ese llamado, ¿no? Que al final de cuentas es lo que el Señor nos mandó a hacer a todos, ¿no? Ir y predicar su evangelio, su palabra a toda la gente, a todas las naciones. Y ese llamado no es para unos cuantos, es para todos. Es un llamado que el Señor pues dejó y que a veces pues les queremos invitar a que no hagamos caso omiso de eso, ¿verdad? Desde la trinchera donde Dios te puso, en el lugar y en la tierra donde Dios te plantó, eh, ejerce ese llamado, toma El las reto. herramientas que Dios te dio. Si vas a ser un púlpito de cartón, hazlo, pero no te limites por nada. Amén. No hagas, eh, pon, si hoy tienes dos, tres sillas en tu iglesia, pon 20 porque van a llegar. Así es Dios. Así es Dios. Tenemos un Dios que de la nada hace cosas impresionantes, hace todo. Entonces, hermana, le quiero agradecer por compartirnos, por abrir su corazón. Sé que así como esas historias que nos acaba de contar hay innumerables y Ah, Dios le va a seguir llevando, amén. Dios le va a seguir prosperando y va a seguir abriendo puertas porque a pesar de que usted diga, ya a mi edad, no, Dios tiene los mejores años, Dios tiene los mejores momentos y pues ha habido mucha siembra y yo creo que va a llegar el tiempo en de que el Señor pues el Señor paga y paga muy bien, ¿verdad? La Muy, verdad que sí, paga muy bien. paga muy bien, es lo mejor y Imagínate, hermano. O sea, me dicen que, porque piensan, tengo un primo que me empezó a bendecir. Que quise empezar a dar una ofrenda porque me decía que tenía en su corazón bendecir a una persona que estuviera sirviendo a Dios y una amiga dijo, pues ahí está tu prima Nara. ¿Cómo? Pues si yo ahora veo muy bien a mi prima Nara. Si supiera, ¿no? De hecho, por ejemplo, me acabo de ir a Los Cabos, ¿no? En un super hotel, lo mejor, gracias a mis primos que me invitaron. Y dices tú, Dios paga bien. O sea, cosas que, ¿quién te iba a invitar a Los Cabos, por ejemplo? No, o sea, son cosas que solo Dios hace. sí, Y es impresionante. es impresionante. Además, algo que pues es cierto, yo te exhorto a aquellos que nos estén viendo por primera vez. ¿Cuáles serían los pasos para ser un misionero? 3 puntos importantes. Pertenecer a una iglesia, tener autoridades, porque las autoridades nos van a guiar, ¿ok? Eso de hacer una iglesia, me tocó ver gente que decía, no, yo empiezo solo y a mí Dios me dice cómo hacer las cosas. Error. Lo primero es que tienes que tener una cobertura. Esa cobertura que te... Ahora, ora, porque si a lo mejor en tu iglesia no hay el llamado misionero, porque cada iglesia tiene diferentes visiones, bueno, pues ve y dile, Señora, muéveme una iglesia donde haya la visión de misiones, porque sí es cierto. Gracias a Dios nosotros ya hasta lo tenemos ahí. Nuestra visión es Una iglesia iglesia misionera. misionera. O sea, somos una iglesia misionera que hay una carga por eso. Sí es cierto, somos muy bebés todavía en las misiones extranjeras nosotros. Somos bebés, totalmente. Pero vamos a estar creciendo y crecemos. O sea, somos
muy novatos todavía en esa parte de las misiones nuevas en el extranjero, ¿no? Pero si es así, tú sientes un llamado misionero, importantísimo que estés en una cobertura, que tengas ese llamado, que tengas la formación, insisto, porque si no, truenas, o sea, es muy difícil. Si así con formación Sí, es difícil, ahora sí, imagínate la sin formación trabajar, te va a abrir los ojos, te va a hacer ver la realidad de las te cosas madura. y te madura y te prepara para el terreno a veces tan hostil en el que te vas a enfrentar, porque la verdad es que tampoco es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hay que padecer, hay que padecer, pero pues eso es parte del paquete del servicio a Dios y pues digo, Fíjate que hace poco, bueno, no hace poco, ya tiene un rato, no sé si han escuchado a esta, ay, se me fue su nombre, es una misionera mexicana que está en España, en Madrid, ella se pone ahí en la Plaza del Sol, se pone en una caja roja, de hecho está en internet, yo creo que a lo mejor la han escuchado por ahí, vino a la iglesia, la invité y eso me dijo el pastor Alex, invítala, va a decir que es, y vino, estuvo, ministró en la Jusco, creo, yo creo que ustedes estaban ahí cuando ella ministró. no me acuerdo, pero igual. ¿No te acuerdas? Bueno, me platicó. Le digo, oye, ¿cuántos años tienes allá? Ah, porque ella como que le interesó mucho mi trabajo. Me dice, ¿cómo le has hecho tú acá? Y yo así como que, mis respetos para ella. O sea, ¿quién soy yo para que me pregunte, no? Y me dice, tengo 20 años en Madrid. Y lo único que he hecho dice que es ir a tocar la guitarra. Pero así que ella se pone a delegar gente para los otros. O sea, no tiene la visión de nosotros de ser iglesia. Ya esta me dijo a mí, no es que tú eres apóstola, porque eso es una que se abre en iglesia. Le digo, no, nosotros sabemos que abrimos iglesias por misericordia. Y sí, también otra cosa, aprendido en las misiones y con un tope claro. Llegas y como sabes que Dios te usa, en mi caso personal así me pasó, como que subestime a los hombres, ay, no, nosotras las mujeres, no, el feminismo, entonces, cuando llego a las misiones y me doy cuenta cómo el Señor usa a los hombres, porque Dios les dio el llamado a los varones ministerialmente y cómo tienen autoridad. La atmósfera que se mueve cuando un varón ora, a comparación, a lo mejor habemos mujeres muy dispuestas, habemos mujeres muy diligentes, muy inteligentes, muy buenas predicadoras, pero cuando la atmósfera se mueve por la unción de un varón, y eso lo vi en las misiones, clarito lo sentí, o sea, cuando llegaba Chucho, por ejemplo, a apoyarnos, ¡ay, qué diferente! O sea, el ambiente cambiaba y todo, porque de verdad, o sea, a veces pensaban, ah, nosotras las mujeres. Por eso es cuando dije, no, sí se necesitan familias pastorales. Claro que sí, en definitiva, ¿no? Porque hay una unción especial en el varón, de verdad. Me quedó más que claro cuando estuve fuera y lo sigo sintiendo y lo sé porque la autoridad está bajo él. Y yo sé, y estoy convencida de que no fue porque la hermana Nena fuera muy buena misionera, es porque iba bajo la cobertura de unas familias apostólicas como las que tenemos, sinceramente. O sea, no hay más. ¿Ok? Muy bien, pues, ¿qué le parece si terminamos orando? Amén. Vamos a hacer una oración. Tal vez este episodio te inquietó el corazón, tal vez Dios te va a seguir inquietando y pues tú que nos estás viendo o escuchando, pues te invitamos a que no postergues más si hay un llamado en ti, que tomes acción y pues queremos orar en este momento, ocuparlo Amén. para orar por ti y pues cerrar este momento. Vamos a orar, hermana. Amén. Padre, te damos gracias, primeramente porque tú nos permites, Señor, ser parte de tu reino, ser embajadores, Señor, de tu reino, y asimismo, Señor, por probar, Señor, lo que tú veniste a hacer a esta tierra, Señor, que es establecer tu reino, tu voluntad, Señor, en cada rincón de esta tierra. Señor, te pedimos por aquellos corazones que han sido inquietados, han sido, Señor, movidos, Señor, aquellos matrimonios incluso, Señor, que tienen en su corazón salir de su confort, Señor, dejar, Señor, eh, su tierra, su parentela, Padre, para cumplir el propósito, Señor, y la visión que has puesto, Señor, en cada corazón. Oramos por los pastores, por los misioneros que están, Señor, en el Medio Oriente, Señor, en Asia,
en Corea, Padre. Oramos, Señor, por aquí nuestra nación México, Señor, por los rincones que aún faltan por evangelizar, Señor, por los dialectos, Señor, a los cuales también tu palabra, Señor, necesita ser traducida. Te oramos, Señor, en esta noche para que tú levantes una iglesia misionera, para que despiertes, Señor, en nuestra nación corazones, Señor, avivados, Padre, por las tierras que aún faltan por conquistar. Oramos también, Señor, por la hermana Nara, oramos, Señor, por sus consiervos, Señor, por toda la gente, Señor, para que tú seas levantando más corazones dispuestos como el de mi hermana, Señor, que estén dispuestos a todos, Señor, a padecer, pero también, Señor, llenos de fe, llenos, Señor, de tu gracia, de tu poder, Señor. Gracias te damos por todo lo que vas a hacer, Señor, de ahora en adelante y lo que has venido haciendo durante todos estos años, Señor. Gracias por permitirnos vivirlo y también verlo, Señor, porque sabemos y creemos que lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús. Y Amén. también te damos gracias, precioso Dios, por cada familia que tú has llamado a ser ese vaso, ese instrumento, esas manos que van a levantar a los misioneros que van a llegar a una ciudad, a las familias pastorales, Señor. Bendigo a cada familia que tú has llamado a picar piedra. No es fácil, Señor, pero también hay familias diseñadas de forma especial en tu corazón para este propósito. Y te damos gracias, Señor, porque creemos que a partir de este evento también que tendremos aquí en nuestra iglesia, van a venir más familias, Señor, como obreros, dice tu palabra, pidamos obreros. Esas familias que van a ser la punta de lanza para abrir más lugares y más lugares a donde tú nos quieras enviar. En el nombre poderoso de Jesús, y bendecimos el trabajo de tus siervos, Señor. Sabemos, Padre, y tenemos una visión clara que los medios, las redes sociales, que todo el trabajo que se lleva a cabo a través de estos medios, Señor, es para levantar, es para llegar a más lugares, es para tener una visión más amplia. Pon gracias sobre cada video que mis hermanos están expresando, los testimonios y para las personas indicadas, Señor. Danos la sabiduría para manejar los diseños y todo lo que estemos trabajando para las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, pues así llegamos al final de este programa. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Esto fue Resilientes. Gloria a Dios.